A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La mentira perfecta. Gregorio Rivera aprendió a leer a la gente durante sus 8 años en inteligencia militar, lenguaje corporal, microexpresiones, los sutiles indicios que separaban la verdad del engaño. Estas fueron sus herramientas mucho antes de hacer la transición a la consultoría de ciberseguridad. Así que, cuando su hija de 4 años, Sofía, empezó a toser violentamente en la cena de aquel martes por la noche, atragantándose con algo que había encontrado debajo del sofá, notó inmediatamente cómo el rostro de su esposa Carmen palideció antes incluso de que ella se moviera para ayudar. «¡Sofía!». Carmen se abalanzó hacia adelante, con las manos temblando mientras agarraba a su hija. Gregorio fue más rápido. Levantó a Sofía y le practicó la maniobra de Heimlich para niños pequeños que había aprendido en una clase para padres. Después de 3 compresiones, Sofía tosió, pero no salió nada. Estaba respirando, pero algo se había tragado. «¿Qué te tragaste, cariño?», preguntó Gregorio, manteniendo la voz calmada a pesar de su corazón acelerado. Los ojos azules de Sofía estaban abiertos de par en par y llenos de lágrimas. La cosa bonita, la mariposa brillante. La mirada de Gregorio se clavó en Carmen. «¿Qué mariposa?». «No tenemos ninguna joya de mariposa en la casa». «Yo». «No sé de qué está hablando». Carmen no le sostenía la mirada. «Quizás de la guardería». «Tenemos que llevarla a urgencias», dijo Gregorio, ya agarrando sus llaves. «Ahora». El trayecto al Hospital Ángeles duró 12 minutos. Gregorio conducía mientras Carmen se sentaba atrás con Sofía, quien parecía estar bien ahora, pero se quejaba de que le dolía la garganta. A través del espejo retrovisor, Gregorio observaba a su esposa. En sus 6 años de matrimonio, había visto a Carmen nerviosa antes, durante las intensas cenas de negocios de su padre, Venceslao Montero, cuando su hermano Sergio aparecía borracho y beligerante. Pero esto era diferente. Esto era miedo. En el hospital, el médico de urgencias ordenó una radiografía. La imagen mostraba un pequeño objeto metálico alojado en el esófago de Sofía, no bloqueando sus vías respiratorias, pero posicionado donde podría causar daño. «Tendremos que hacer una endoscopía para recuperarlo», explicó el doctor Alejandro Duque. Era un hombre de unos 50 y tantos años, profesional, con el pelo plateado y manos firmes. «Es un procedimiento de rutina. Estará bajo sedación ligera. Lo sacaremos en 30 minutos». Gregorio tomó la mano de Sofía mientras la preparaban. «Vas a tomar una pequeña siesta, princesa. Cuando despiertes, esa cosa ya no te dolerá». «¿Me darán una pegatina?», preguntó Sofía. «Te darán todas las pegatinas», prometió Gregorio. Mientras las enfermeras llevaban a Sofía a la sala de procedimientos, Gregorio notó que Carmen salió para hacer una llamada telefónica. Él la siguió, manteniéndose fuera de la vista. «Papá, ha pasado», susurró ella con urgencia. «Sofía se lo ha tragado». «Sí, están haciendo el procedimiento ahora». «No lo sé. Estaba en mi joyero. Debió de haber entrado en él». «¿Qué quieres que haga?». La mandíbula de Gregorio se tensó. Salió de su escondite. «¿A quién llamas?». Carmen dio un brinco, casi dejando caer su teléfono. «A mi padre. Quería saber cómo estaba Sofía». «Tu padre nunca ha llamado para preguntar por Sofía en 4 años», dijo Gregorio en voz baja. «Inténtalo de nuevo». Antes de que Carmen pudiera responder, apareció una enfermera. «Señor y señora Rivera, pueden observar el procedimiento en el monitor si lo desean». La siguieron a una pequeña sala de observación donde una pantalla mostraba la imagen de la cámara del endoscopio. La voz del doctor Duque se oía a través de un altavoz, tranquila y metódica, mientras guiaba el endoscopio por la garganta de Sofía. Gregorio observó las paredes rosadas del esófago de su hija aparecer en la pantalla. Luego, el endoscopio se movió hacia el objeto metálico. «Ahí está», murmuró el doctor Duque. «Déjeme un momento». La luz del endoscopio iluminó el objeto claramente. Era un colgante de mariposa, con delicadas alas de oro y pequeños detalles de diamantes. Pero no fue eso lo que hizo que el doctor Duque se quedara helado. Al ajustar el ángulo, la luz captó un grabado en la parte posterior,
para Julia, por siempre tuyo. Esto es imposible. La voz del doctor Duque llegó a través del altavoz, ahora temblorosa. Lo que estoy viendo dentro de ella. Manipuló el endoscopio para obtener una imagen más clara, y de repente lo apagó. A través de la ventana de observación, Gregorio vio al doctor retroceder, con el rostro pálido. El doctor Duque miró hacia la sala de observación, hizo contacto visual con Gregorio y Carmen, y luego hizo un gesto a alguien fuera de cámara. Una enfermera volvió a encender el monitor. El doctor Duque sostenía el colgante recuperado con unas pinzas, mostrándolo a la cámara. Necesito hablar con ustedes dos inmediatamente. En la sala de consulta, el doctor Duque colocó el colgante en una bandeja estéril entre ellos. Su mano temblaba ligeramente. ¿Alguno de ustedes reconoce esto?, preguntó. Gregorio lo recogió, examinando la inscripción. Nunca lo he visto antes. ¿Carmen? La mano de su esposa comenzó a temblar. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. ¿El doctor? Duque sacó su teléfono y les mostró un artículo de periódico de hacía 3 años. El titular decía, profesora local Julia Morales desaparecida. La familia ofrece una recompensa. Debajo había una foto de una joven de pelo castaño rojizo sonriendo a la cámara. Llevaba un colgante de mariposa de oro. Esta era la joya característica de Julia Morales, dijo el doctor Duque. Lo sé porque era mi vecina. Le di este colgante para su 25 cumpleaños, 2 meses antes de que desapareciera. Fue hecho a medida, único en su clase. La policía lo incluyó en la lista de objetos desaparecidos junto con ella. Gregorio sintió que agua helada le llenaba las venas. Miró a Carmen. ¿Cómo llegó esto a nuestra casa? Puedo explicarlo, comenzó Carmen, pero el doctor Duque ya estaba cogiendo el teléfono. Voy a llamar a seguridad y a la policía. Esto es una prueba en una investigación abierta de una persona desaparecida. El rostro de Carmen se puso pálido. Por favor, no lo entiendes. Mi padre. ¿Tu padre? ¿Qué? La voz de Gregorio era firme. La puerta se abrió. Entraron 2 guardias de seguridad, seguidos a los pocos minutos por el detective Carlos Reyes, quien, según supo Gregorio, había estado trabajando en el caso de Julia Morales durante 3 años. El detective Reyes era un hombre de unos 40 años, de mirada penetrante y con el aspecto cansado de alguien que había visto demasiados casos enfriarse. Fotografió el colgante desde todos los ángulos y luego se volvió hacia Carmen. Señora Rivera, necesito que me diga cómo llegó a poseer el collar de Julia Morales. Carmen miró a Gregorio, con las lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho. Nunca quise que lo supieras. Nunca quise que Sofía. Empieza a hablar, dijo Gregorio. Ahora. Capítulo 2. El secreto de la familia Montero. Carmen estaba sentada en la sala de conferencias del hospital, flanqueada por el detective Reyes y un oficial de policía, mientras Gregorio estaba de pie contra la pared, con los brazos cruzados, observando cómo su esposa de 6 años se convertía en una extraña. Me lo dio mi padre, comenzó Carmen, con la voz apenas un susurro. Hace 3 años, justo después de que esa mujer desapareciera, me dijo que lo escondiera. Dijo que era importante que nadie lo encontrara nunca. ¿Y no se preguntó por qué su padre tenía la joya de una mujer desaparecida?, preguntó el detective Reyes. Me lo pregunté todo. La voz de Carmen se quebró. Pero no entiendes cómo es mi familia. Mi padre, Venceslao Montero. Cuando te dice que hagas algo, lo haces. Cuando te dice que olvides algo, lo olvidas. Siempre ha sido así. Gregorio recordó la primera vez que conoció a Venceslao Montero. El hombre era dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales de la Ciudad de México, formaba parte de todas las juntas importantes y tenía a jueces y concejales en su fiesta anual de Navidad. Le había dejado claro que pensaba que Gregorio, un soldado raso convertido en consultor de seguridad informática, no era lo suficientemente bueno para su hija. Así que, ocultó pruebas en una investigación de asesinato durante 3 años, dijo el detective Reyes. Eso la convierte en cómplice encubridora. ¿Asesinato? Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. Nadie dijo nada sobre un asesinato. Mi padre dijo. Dijo que solo eran negocios, que a la mujer se le había pagado para que se fuera de la ciudad,
que el collar se había quedado atrás por error. Julia Morales no se fue de la ciudad, dijo el detective Reyes rotundamente. Su coche fue encontrado abandonado en un área de descanso. Sus cuentas bancarias no han sido tocadas. Su familia no ha sabido nada de ella. Y ahora sabemos que su padre tiene su joya personal. ¿Qué cree que significa eso? Carmen se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Gregorio sintió una extraña calma apoderarse de él, la misma calma que había sentido en operaciones en la Sierra de Sinaloa cuando su unidad fue emboscada. Cuando el caos estalló y el entrenamiento tomó el control, se acercó al detective Reyes, manteniendo la voz baja. Necesito saber todo sobre Julia Morales, todo sobre su conexión con Venceslao Montero. El detective Reyes lo estudió. Fuiste de inteligencia militar, ¿verdad? Verifiqué tu nombre cuando llegué. 8 años. Sé cómo encontrar gente. Sé cómo encontrar información. Gregorio miró a Carmen. Y sé cuando alguien miente por omisión. Mi esposa no nos está contando todo. Señor Rivera, esto es una investigación policial. Mi hija de 4 años acaba de tragarse una prueba que podría derribar a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. ¿Cree que Venceslao Montero va a dejar pasar eso? Los ojos de Gregorio se endurecieron. Tendrá abogados aquí en menos de 1 hora. Hará que esta prueba sea suprimida, que los testigos sean intimidados y que mi familia sea amenazada. He visto cómo operan los hombres como él. El detective Reyes guardó silencio por un momento. ¿Qué sugiere? Sugiero que tenemos una ventana de tiempo muy pequeña antes de que los muros se cierren. Puedo ayudarte. Tengo acceso a las propiedades de Montero a través de mi trabajo de consultoría de seguridad. Su compañía contrató a mi firma hace 2 años para actualizar sus sistemas. Conozco su red, sus protocolos. Eso suena peligrosamente cercano a la vigilancia ilegal. Estoy ofreciendo cooperar con una investigación policial, dijo Gregorio con cuidado. Para proporcionar experiencia técnica, pro bono. Antes de que el detective Reyes pudiera responder, Carmen habló. Gregorio, por favor. No puedes ir tras mi padre. No sabes de lo que es capaz. Gregorio se volvió hacia su esposa. ¿Cómo conocía Julia Morales a tu padre? ¿Ella? Ella era la novia de Sergio. El nombre golpeó a Gregorio como un puñetazo. Sergio Montero, el hermano mayor de Carmen. Gregorio lo había conocido un puñado de veces en eventos familiares, un borracho violento con ojos muertos y el sentido de derecho de su padre. Había sido arrestado 2 veces por agresión, cargos que misteriosamente se retiraron en ambas ocasiones. Sergio salía con Julia Morales. El detective Reyes se inclinó hacia adelante, durante unos 6 meses. Era profesora en la primaria Benito Juárez. Dulce, amable, demasiado buena para él. Carmen se secó los ojos. Sergio la llevaba a las cenas familiares. Mi padre la odiaba. Decía que estaba por debajo de nuestra familia. Entonces, un día, Sergio apareció con un ojo morado y el labio partido. Dijo que Julia se había ido, que lo había dejado. Una semana después, mi padre me dio el collar y me dijo que lo escondiera. ¿La mató Sergio?, preguntó Gregorio. No lo sé. Juro que no lo sé. La voz de Carmen se elevó. Pero mi padre, él ha protegido a Sergio de todo durante toda su vida. De cada crimen, de cada error. Si Sergio le hizo algo a Julia, papá lo encubriría. Lo haría desaparecer. Y tú lo ayudaste, dijo Gregorio fríamente. Tenía miedo. No lo entiendes. La puerta se abrió de golpe. Un hombre con un traje caro entró, seguido de 2 abogados más. Esta entrevista ha terminado. La señora Rivera no responderá a más preguntas sin la presencia de un abogado. Detrás de ellos venía el propio Venceslao Montero, 72 años, de pelo plateado y con el tipo de presencia que imponía en las habitaciones. Sus ojos encontraron primero a Carmen, luego a Gregorio, y finalmente se posaron en el detective Reyes con un desprecio apenas disimulado. Detective, presentaré una queja por este acoso a mi hija durante una emergencia médica familiar. Cualquier comunicación futura debe pasar por mis abogados. Señor Montero, tenemos pruebas. Tienen una joya que podría haber venido de cualquier parte.
Mi nieta es una niña que recoge objetos brillantes. Esto no prueba nada. Venceslao se volvió hacia Gregorio. Estoy decepcionado de ti, Gregorio. Usando el accidente de tu hija para crear un drama contra la familia de tu esposa. Gregorio sostuvo la mirada de Venceslao. Alguien tiene que hablar por Julia Morales, ya que ella no puede hablar por sí misma. Algo parpadeó en los ojos de Venceslao. Ira, cálculo, amenaza, todo allí desaparecido en un instante. Ten mucho cuidado, hijo. Estás jugando a un juego que no entiendes. Aprendo rápido. Venceslao sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Carmen, vámonos. Llevaremos a Sofía a casa cuando le den el alta. Gregorio, supongo que te quedarás en un hotel esta noche. Mi hija necesita espacio de esta hostilidad acusatoria. Sofía es mi hija, dijo Gregorio en voz baja. No va a ninguna parte sin mí. Dejaremos que los tribunales decidan eso, dijo uno de los abogados. Solicitaremos la custodia de emergencia dado su comportamiento errático y sus intentos de involucrar a la familia en una investigación sin fundamento. Gregorio sintió que la rabia crecía, pero mantuvo su expresión neutral. Esta era la jugada que esperaba, separarlo de Sofía, aislar a Carmen, controlar la narrativa. El detective Reyes dio un paso adelante. El colgante es una prueba. No saldrá de este hospital. Entonces le sugiero que consiga una orden judicial para ello, dijo el abogado principal. De lo contrario, es propiedad de una niña de 4 años que casualmente encontró algo bonito. Son libres de fotografiarlo, pero necesitarán una orden judicial para incautarlo. Las maniobras legales llevarían días, Gregorio lo sabía. Días que Venceslao usaría para hacer desaparecer pruebas, presionar a testigos, construir su defensa. El sistema no se movería lo suficientemente rápido. Después de 20 minutos de dimes y diretes legales, a Sofía le dieron el alta. Gregorio observó impotente cómo Carmen sacaba a su hija, rodeada de abogados y seguridad. Sofía lo miró, confundida. «Papá. Te veré pronto, princesa», gritó Gregorio. «Te lo prometo». Cuando se fueron, el detective Reyes se volvió hacia él. «Van a enterrar esto. Venceslao Montero tiene a los jueces en el bolsillo. Ese colgante desaparecerá en un casillero de pruebas y el caso no irá a ninguna parte. No si nos movemos más rápido de lo que esperan», dijo Gregorio. «Necesito todo lo que tengas sobre Julia Morales. Cada detalle, cada declaración de testigo, cada pista que no pudiste seguir. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque llevas 3 años trabajando en este caso y no has llegado a ninguna parte. Porque Venceslao Montero ha sido intocable durante toda tu carrera. Y porque tengo algo que tú no tienes». «¿Qué es?» «Nada que perder», dijo Gregorio. «Y un conjunto de habilidades muy específico». El detective Reyes lo estudió durante un largo momento. «Hay un restaurante a 2 manzanas de aquí. Nos vemos allí en 1 hora. Y Gregorio, lo que estamos a punto de hacer no puede ser oficial. Si esto sale mal, no puedo protegerte». «No necesito protección», dijo Gregorio. «Necesito justicia». Capítulo 3. El primer hilo. El restaurante olía a café quemado y a décadas de comida frita. Gregorio se sentó en un reservado al fondo, con un portátil abierto frente a él mientras el detective Reyes extendía 3 años de archivos de investigación. Julia Morales, 27 años, profesora de 3er grado en la primaria Benito Juárez, comenzó Reyes. Querida por los estudiantes, apreciada por los colegas. Sin enemigos, sin deudas, sin motivo para desaparecer. Empezó a salir con Sergio Montero unos 7 meses antes de desaparecer. Gregorio estudió la foto de Julia, ojos brillantes, una sonrisa genuina, el tipo de persona que probablemente veía lo bueno en todos, incluso en Sergio. Según los testigos, la relación era turbulenta. Sergio era controlador, celoso. La mejor amiga de Julia Reyes sacó otra foto que mostraba a una mujer de unos 30 años, Pamela Velasco, dijo que Julia planeaba romper con él. Tenía miedo de cómo reaccionaría. ¿Habló Pamela con la policía después de que Julia desapareciera? Lo intentó, dio una declaración.
Dijo que Julia la llamó la noche antes de desaparecer, llorando, dijo que Sergio había aparecido en su apartamento borracho y enfadado. Esa fue la última comunicación que alguien tuvo con Julia. La mandíbula de Reyes se tensó. 3 días después, Pamela tuvo un accidente de coche. Los frenos fallaron. Sobrevivió, pero estuvo hospitalizada durante 2 meses. Cuando se recuperó, se negó a hablar de Julia Morales. Intimidación, dijo Gregorio. Montero envió un mensaje. No pude probarlo. La investigación del accidente no encontró nada sospechoso. Reyes sacó más documentos. El coche de Julia fue encontrado en un área de descanso a 65 kilómetros de la ciudad. Sin signos de lucha, sin huellas dactilares excepto las suyas. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Excepto que ahora sabemos que Sergio o su padre tenían su collar. Los dedos de Gregorio volaron sobre el teclado de su portátil. ¿Y la coartada de Sergio? Sólida. Estuvo en una gala benéfica con 300 testigos la noche que Julia desapareció. La recaudación de fondos anual de su padre en el Hotel Presidente Intercontinental. Conveniente. Gregorio abrió los planos del edificio en su pantalla. Venceslao es el dueño del Presidente Intercontinental. ¿A qué hora fue vista Julia por última vez? Su vecina la vio llegar a casa sobre las 7 de la tarde. La gala empezaba a las 8. Gregorio calculó distancias, tiempos. De la primaria Benito Juárez a su apartamento, 15 minutos. De su apartamento al Hotel Presidente Intercontinental, 20 minutos. El área de descanso donde se encontró su coche, 40 minutos más allá de la ciudad. Eso es un viaje de ida y vuelta de 90 minutos como mínimo, más el tiempo para lo que sea que le pasó a Julia. Sergio fue fotografiado en la gala desde las 8 de la tarde hasta la medianoche. Fotos con marca de tiempo de múltiples fuentes. Así que no lo hizo el personal, y reflexionó Gregorio. Pero papá tiene recursos. Venceslao podría haber contratado a alguien, haber hecho mover el cuerpo mientras Sergio interpretaba al hijo perfecto en el evento de caridad. Reyes se reclinó. Todo eso es especulación. Necesitamos pruebas. Entonces las encontraremos. Los ojos de Gregorio se entrecerraron. Dijiste que el coche de Julia fue encontrado en un área de descanso. ¿Fue procesado en busca de pruebas? Cada centímetro. Nada útil. ¿Quién lo encontró? Reyes revisó sus notas. Una llamada anónima 2 días después de su desaparición. El que llamó dijo que había un vehículo abandonado con la puerta del conductor abierta. Anónimo. Gregorio accedió a los datos de las torres de telefonía móvil a través del acuerdo de enlace con las fuerzas del orden de su empresa. ¿Qué área de descanso? Kilómetro 75 de la carretera federal 57. Los dedos de Gregorio danzaron sobre el teclado. Puedo obtener los pins de las torres de telefonía de esa área durante el periodo de tiempo relevante. Ver quién estaba allí cuando se hizo esa llamada. Eso requiere una orden judicial. Eso requiere un amigo en la compañía de telefonía que me debe un favor por encontrar una vulnerabilidad de seguridad en su red, corrigió Gregorio. Un trabajo de consultoría completamente legal. Lo que elijan compartir durante esa consulta es su prerrogativa. Reyes sonrió sombríamente. ¿De verdad trabajaste en inteligencia, no? Inteligencia de señales. Rastreaba células terroristas por sus patrones telefónicos. Comparado con eso, encontrar a un asesino en mi propia ciudad debería ser fácil. Gregorio envió un mensaje encriptado a su contacto. Esto llevará unas horas. ¿Qué más tienes? Reyes dudó, luego sacó una última carpeta. Esto es extraoficial. Completamente extraoficial. Dentro había fotos de una propiedad, una gran finca rodeada de bosques. Venceslao Montero posee 43 propiedades en la ciudad y sus alrededores. Esta es especial. Heredada de su padre, nunca desarrollada, nunca vendida. Está registrada como un retiro familiar, pero según los registros fiscales, nadie ha declarado usarla en 20 años. ¿Dónde está? 25 kilómetros más allá de esa área de descanso. En lo profundo del bosque, en un camino privado. Gregorio sintió que su pulso se aceleraba. ¿Crees que está allí? Creo que si fuera a hacer desaparecer a alguien, usaría una propiedad que nadie conociera,
lejos de la ciudad, donde yo controlara las carreteras de acceso. La voz de Reyes era pesada. Pero no puedo conseguir una orden judicial. Sin causa probable. Solo una corazonada de un detective que ha estado obsesionado con este caso durante 3 años. Entonces iremos sin una orden judicial. Eso es un registro ilegal. Cualquier cosa que encontremos sería inadmisible. Solo si buscamos procesar a través de los tribunales. Gregorio se encontró con la mirada de Reyes. Pero si encontramos el cuerpo de Julia Morales, si encontramos pruebas de lo que Venceslao y Sergio hicieron, entonces sabremos la verdad. Y con la verdad, hay otras formas de obtener justicia. Estás hablando de justicia por mano propia. Estoy hablando de proteger a mi hija de una familia de asesinos que intentan quitármela. La voz de Gregorio era fría. Venceslao Montero amenazó a mi hija para mantener sus secretos enterrados. Ese fue su error. Reyes guardó silencio durante un largo momento. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Si nos atrapan en esa propiedad. No nos atraparán. Gregorio abrió imágenes satelitales de la finca. He infiltrado complejos talibanes con mejor seguridad que esta. ¿Una propiedad en el bosque? Eso es pan comido. Tú eras un soldado. Yo soy un policía. Tengo reglas. Reglas que permiten a Venceslao Montero comprar jueces, intimidar a testigos y encubrir un asesinato durante 3 años. La voz de Gregorio fue cortante. ¿Qué tal está funcionando eso? La mandíbula de Reyes se tensó, pero no discutió. El teléfono de Gregorio vibró. Su contacto en la compañía de telefonía había enviado datos preliminares. Lo abrió, escaneando los pins de la torre de telefonía del área de descanso el día que se encontró el coche de Julia. Aquí dijo, señalando una entrada específica. Llamada anónima realizada a las 2:47 de la tarde desde un teléfono desechable prepago. Pero mira esto. Abrió otro registro. Ese mismo teléfono hizo pin en una torre cerca del edificio de oficinas de Venceslao Montero 30 minutos antes de la llamada. Podría ser una coincidencia. Podría ser. Gregorio obtuvo más datos. Excepto que este teléfono fue comprado en una tienda de conveniencia a 3 manzanas de la sede de Inmobiliaria Montero. Y mira la hora de compra, la mañana después de que Julia desapareciera. Reyes se inclinó. ¿Puedes rastrear quién lo compró? Las cámaras de la tienda estaban rotas ese día. Conveniente. Gregorio obtuvo más datos celulares. Pero el teléfono permaneció activo durante una semana después de la llamada anónima. Y durante esa semana, hizo pin en torres cerca del apartamento de Sergio Montero 4 veces. Eso no es una prueba. Es un patrón. Los ojos de Gregorio eran duros. Alguien compró un teléfono desechable cerca de la oficina de Venceslao la mañana después de que Julia desapareciera, lo usó para dar un aviso anónimo sobre su coche abandonado y luego visitó regularmente el apartamento de Sergio. Ese es un empleado, alguien cercano a la familia. Probablemente quien ayudó a deshacerse del cuerpo de Julia. Necesitamos identificar a esa persona. Gregorio ya estaba tecleando. Inmobiliaria Montero emplea a 200 personas, pero solo un puñado tendría el acceso y la lealtad para ayudar con algo así. Abrió los registros de empleados que había copiado cuando su firma trabajó en sus sistemas de seguridad. Vamos a reducirlo. ¿Quién ha estado en la compañía más de 10 años? ¿Quién tiene una conexión con Sergio? Aparecieron 3 nombres en la pantalla. Gregorio los cruzó con los datos de la torre de telefonía, buscando patrones. Ahí dijo, resaltando un nombre. Federico Lobo, jefe de seguridad de Inmobiliaria Montero durante 15 años. Exoficial de policía, despedido por uso excesivo de la fuerza. Los pins de la torre de telefonía coinciden con sus direcciones conocidas y rutas habituales. Reyes estudió los datos. Lobo fue mi oficial de entrenamiento cuando me uní a la fuerza. Maldito hijo de perra. Puedo creer que ayudaría a Venceslao a enterrar un cuerpo. Entonces hablaremos con él. No hablará. Es leal a Venceslao. Todo el mundo habla, dijo Gregorio en voz baja. Cuando tienen la motivación adecuada. Capítulo 4. Punto de quiebre. Federico Lobo vivía en un complejo de apartamentos deteriorado en el lado oeste, el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas y todos se metían en sus propios asuntos. Gregorio observaba desde su coche al otro lado de la calle, estudiando patrones.
Lobo salía para el trabajo a las 7:30 de la mañana, regresaba a las 6 de la tarde y pasaba sus noches solo con la parpadeante luz azul de un televisor visible a través de su ventana. 3 días de vigilancia le habían enseñado a Gregorio todo lo que necesitaba saber sobre la rutina de Lobo, sin familia, pocos amigos, una vida de desesperación silenciosa y alcohol. La combinación perfecta de aislamiento y vulnerabilidad. En la cuarta noche, Gregorio hizo su movimiento. Había pedido un favor a Marcos Dávila, su antiguo compañero del ejército, que ahora dirigía una firma de seguridad privada. Marcos esperaba en una furgoneta al final de la calle, listo para bloquear cualquier llamada saliente del apartamento de Lobo si era necesario. Gregorio forzó la cerradura de la puerta del apartamento de Lobo, una habilidad que había aprendido durante sus días en inteligencia, y se deslizó dentro. El apartamento olía a cerveza rancia y a cenas de microondas. Lobo estaba sentado en un sillón reclinable, medio dormido frente a un partido de béisbol. Gregorio se movió silenciosamente detrás de él y presionó una pistola descargada, pero Lobo no lo sabía contra la nuca de su cabeza. No te muevas. No hagas ni un ruido. Asiente si entiendes. Lobo asintió lentamente. Hiciste una llamada telefónica hace 3 años sobre un coche abandonado en el kilómetro 75. Quiero saber qué hiciste con el cuerpo de Julia Morales. La respiración de Lobo se aceleró. No sé de qué. Gregorio presionó la pistola con más fuerza. Tengo los registros celulares, Federico. Sé que compraste el teléfono desechable. Sé que hiciste la llamada. Sé que trabajas para Venceslao Montero. Última oportunidad para decir la verdad. Estás cometiendo un gran error, dijo Lobo, pero su voz temblaba. Montero. Montero va a caer. La única pregunta es si caes con él o si te libras de esto. Gregorio se movió para encarar a Lobo, manteniendo la pistola apuntándole. Estuve en inteligencia militar. He interrogado a terroristas. Tú no eres nada. Así que habla, y quizás te deje desaparecer antes de que todo explote. O quédate callado y pasa el resto de tu vida en prisión como cómplice de asesinato. El rostro de Lobo estaba pálido, con el sudor perlado en su frente. Si hablo, estoy muerto. Montero no deja cabos sueltos. Si no hablas, me aseguraré de que el detective Carlos Reyes sepa que eres el testigo clave en el caso de Julia Morales. ¿Crees que Montero te dejará vivir una vez que la policía llame a tu puerta? El cálculo se reflejó en el rostro de Lobo. Estaba atrapado entre dos malas opciones, y Gregorio se había asegurado de que no hubiera salida. ¿Qué quieres saber?, preguntó finalmente Lobo. Todo. Desde el principio. Lobo se desplomó en su silla. Sergio la mató, la golpeó hasta matarla en su apartamento durante una pelea. Llamó a su padre presa del pánico y Venceslao me llamó a mí. Dijo que había un problema que necesitaba desaparecer. Gregorio mantuvo su expresión neutral, pero la rabia ardía en su pecho. ¿Dónde está el cuerpo? En la finca. La antigua propiedad de los Montero, más allá del área de descanso. Hay un lago en la propiedad, profundo. Le pusimos peso, la metimos en el agua. La voz de Lobo era mecánica, recitando hechos. Luego conduje su coche hasta el área de descanso, lo limpié, y di el aviso desde un teléfono desechable. ¿Por qué quedarse con el collar? No sabía nada del collar. Sergio debió cogerlo antes de que llegáramos. Supongo que Venceslao lo encontró más tarde y le dijo a su hija que lo escondiera. Lobo miró a Gregorio. Eso es todo. Ahora, puedo. Escribirás todo esto. Cada detalle, cada nombre, cada fecha. Y lo firmarás. Gregorio sacó un papel y un bolígrafo. Y luego vas a huir. Sugeriría Guatemala. Montero me encontrará. No si está demasiado ocupado lidiando con cargos de asesinato. Gregorio observó cómo Lobo comenzaba a escribir con manos temblorosas. Tienes una oportunidad de sobrevivir a esto. Aprovéchala. 20 minutos después, Gregorio se fue con una confesión firmada de Federico Lobo. No se sostendría en un tribunal testimonio forzado, obtenido ilegalmente, pero era la verdad. Y la verdad tenía poder. Se encontró con Marcos afuera. ¿Cómo fue? Sabemos dónde está enterrada Julia Morales. La voz de Gregorio era sombría. Ahora tenemos que probarlo.
¿Cuál es el plan? Gregorio miró a su viejo amigo. Marcos Dávila le había salvado la vida en Afganistán, había sido el padrino de su boda, era el padrino de Sofía. Si había alguien en quien Gregorio confiaba para lo que venía a continuación, era él. Vamos a esa finca mañana por la noche. Vamos a encontrar el cuerpo de Julia y nos aseguraremos de que Venceslao Montero pague por cada pecado que haya cometido. Es un plan de cojones, dijo Marcos. Estoy dentro. Capítulo 5. En la oscuridad la finca de los Montero se alzaba como una herida en el paisaje, 30 hectáreas de bosque descuidado rodeando una mansión en decadencia que no había sido ocupada en décadas. Gregorio y Marcos se acercaron a pie desde el lado este, moviéndose a través del bosque con el silencio practicado de hombres que una vez habían cazado insurgentes en territorio hostil. Eran las 2 de la madrugada, sin luna y oscuro. Gregorio usaba gafas de visión nocturna para navegar, mientras Marcos llevaba un equipo de yorradar que habían tomado prestado de una empresa de construcción que les debía un favor. No hay cámaras de seguridad, susurró Marcos. O a Montero no le importa este lugar, o no quiere ningún registro de quien viene aquí. O ambas cosas. Gregorio comprobó las coordenadas GPS. La confesión de Lobo había incluido un mapa tosco de donde se deshicieron del cuerpo de Julia, la esquina noreste del lago de la finca, a unos 9 metros de la orilla y a 4,5 metros de profundidad. Llegaron al borde del lago. En la oscuridad, era un espejo negro como la tinta, que no reflejaba nada. Gregorio sacó el dispositivo de sonar portátil que había adquirido y comenzó a escanear el área que Lobo había indicado. Durante 20 minutos, no encontraron nada. Ahí Gregorio señaló la pantalla del sonar. A 4,5 metros de profundidad, a casi 10 metros de la orilla. Hay un objeto grande con peso. Marcos estudió la lectura. Podría ser cualquier cosa. Un tronco, escombros viejos, o un cuerpo que ha estado ahí abajo durante 3 años. Gregorio marcó las coordenadas GPS. Tenemos que llevar esto a Reyes, conseguir el equipo de recuperación adecuado. Un ruido en el bosque detrás de ellos. Pasos. Varias personas, moviéndose rápido. Tenemos compañía, siseó Marcos. Luces surgieron de los árboles. Linternas. Al menos 6 de ellas. Gregorio escuchó el sonido distintivo de armas siendo desenfundadas. Suelten su equipo y pongan las manos en alto, gritó una voz. Esto es propiedad privada. Están invadiendo. Gregorio y Marcos intercambiaron una mirada. Podrían correr, pero estos hombres conocían mejor el terreno. Luchar sería peor, Gregorio había traído una pistola descargada para intimidar, no para un combate real. Levantaron las manos. El equipo de seguridad, personal de Inmobiliaria Montero que Gregorio reconoció, se acercó con las armas desenfundadas. El líder era un hombre de cuello grueso llamado Omar Roldán, a quien Gregorio había conocido durante la consultoría de seguridad hacía 2 años. Vaya, la sonrisa de Roldán era fea. Gregorio Rivera. El señor Montero dijo que podrías intentar alguna estupidez. No esperaba que fueras tan tonto como para entrar en una propiedad privada en medio de la noche. Estamos llevando a cabo una búsqueda relacionada con una investigación de persona desaparecida, dijo Gregorio con calma. El detective Carlos Reyes puede verificarlo. El detective Reyes no tiene jurisdicción aquí, ni orden judicial, ni causa probable. Roldán hizo un gesto a sus hombres. Cojan su equipo y sus teléfonos. El señor Montero quiere hablar. Los llevaron a través del bosque hasta un claro donde esperaban 3 todoterrenos negros. Venceslao Montero estaba de pie junto a uno, impecable en un traje a pesar de la hora, flanqueado por su hijo Sergio y varios abogados. Gregorio, la voz de Venceslao era decepcionada, como un profesor que atrapa a un estudiante haciendo trampas. Allanamiento de morada, intrusión ilegal, intento de manipular propiedad privada. Son delitos graves. El asesinato es más grave, dijo Gregorio. Julia Morales está en el fondo de ese lago. Tenemos lecturas de sonar que lo confirman. Lo que tienes es un equipo que podría mostrar cualquier cosa. Un árbol caído, escombros de construcción viejos, quién sabe. Venceslao sonrió. Lo que no tienes es una orden judicial ni ninguna autoridad legal para estar en mi propiedad, lo que significa que cualquier cosa que creas haber encontrado es inadmisible en cualquier tribunal.
Sergio dio un paso adelante, y Gregorio vio la violencia en sus ojos, la misma mirada vacía que había visto en los combatientes enemigos. El tipo de hombre que disfruta hiriendo a la gente. Deberíamos darle una lección sobre el respeto a la privacidad. No, dijo Venceslao bruscamente. Lo manejaremos adecuadamente. Legalmente se volvió hacia sus abogados. Presenten cargos por intrusión, allanamiento de morada, intento de vandalismo. Quiero que Gregorio sea arrestado y procesado con todo el peso de la ley. No puedes encubrir esto para siempre, dijo Gregorio. Tengo pruebas. Tengo testigos. El detective Reyes, dijo uno de los abogados con suavidad. El detective Reyes está a punto de ser suspendido por llevar a cabo una investigación ilegal basada en pruebas inadmisibles. Ya hemos presentado quejas ante la Policía Estatal y el fiscal del distrito. Por la mañana, tendrá suerte si todavía tiene trabajo. Gregorio sintió la trampa cerrándose a su alrededor. Venceslao había anticipado cada movimiento, había preparado contraataques para todo. El sistema que debería haber protegido la justicia estaba siendo utilizado como arma para proteger a un asesino. En cuanto a tu hija, continuó Venceslao, mis abogados han solicitado la custodia de emergencia. Dado tu comportamiento cada vez más errático y criminal, creo que un juez estará de acuerdo en que Sofía está mejor con su madre y su abuelo. Tendrás suerte si consigues visitas supervisadas. El rojo llenó la visión de Gregorio. No te llevarás a mi hija. Estoy protegiendo a mi nieta de su padre inestable. La sonrisa de Venceslao era de puro triunfo. Has perdido, Gregorio. Vete a casa. Excepto que algunas batallas no se pueden ganar. Roldán y su equipo escoltaron a Gregorio y Marcos de vuelta a su coche, confiscando todo su equipo. Mientras se alejaban, Marcos miró a su amigo. Van a mover el cuerpo ahora. Los asustamos. Las manos de Gregorio estaban blancas en el volante. Venceslao hará que drenen ese lago esta noche. Los restos de Julia serán desechados en algún lugar que nunca encontraremos. Destruirá cada pieza de evidencia. Y sin un cuerpo, no tenemos nada. Entonces, ¿qué hacemos? Gregorio guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era fría y dura. Dejamos de jugar según sus reglas. Venceslao Montero quiere una guerra. Está a punto de tener una. Capítulo 6. La trampa. Gregorio pasó las siguientes 48 horas en un frenesí de actividad. Había sido superado por los abogados y las conexiones políticas de Venceslao, pero no estaba vencido. Todavía no. Primero, cobró todos los favores que había acumulado durante sus años en inteligencia militar y ciberseguridad. Su red de contactos abarcaba las fuerzas del orden, los medios de comunicación y la tecnología. Gente que le debía favores, gente que creía en la justicia, gente que estaba cansada de ver a hombres poderosos escapar de las consecuencias. Segundo, analizó al enemigo. Venceslao Montero había pasado décadas construyendo su imperio sobre conexiones, intimidación y dinero. Pero cada sistema tenía debilidades. Cada red tenía vulnerabilidades. Gregorio se había ganado la vida encontrándolas. Montó una sala de guerra en su apartamento, con portátiles ejecutando análisis de datos y teléfonos sonando constantemente con información de su red. Marcos ayudó a coordinar mientras el detective Reyes, que efectivamente había sido suspendido en espera de una investigación, proporcionaba información extraoficial. Venceslao se está moviendo rápido, informó Reyes. Ha presentado órdenes de alejamiento contra ti, ha congelado tu acceso a Sofía y tiene al fiscal de la Ciudad de México convencido de que eres inestable. La audiencia de custodia es en 4 días. Está protegiendo su flanco, dijo Gregorio, estudiando una red de conexiones en su pantalla, pero está expuesto en algún lugar. Todos lo están. Solo tenemos que encontrar dónde. Marcos señaló un archivo. ¿Y Sergio? Él es el eslabón débil. Lobo dijo que Sergio mató a Julia. Si podemos hacer que Sergio se quiebre. Sergio es un psicópata, dijo Reyes. No se quebrará. No siente culpa ni miedo como la gente normal. Todo el mundo teme algo, murmuró Gregorio. Abrió el archivo de Sergio, arrestos por agresión, conducción bajo los efectos del alcohol, peleas en bares. Un patrón de violencia siempre protegido por el dinero y los abogados de papá.
La debilidad de Sergio no es la culpa, es el ego. Se cree intocable. ¿Cómo nos ayuda eso? Gregorio sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Haremos que piense que tiene razón. Haremos que se sienta tan intocable que se vuelva descuidado. Durante los siguientes 3 días, Gregorio ejecutó una cuidadosa campaña de guerra psicológica, avisos anónimos a reporteros de tabloides sobre la violencia pasada de Sergio, publicaciones en redes sociales desde cuentas desechables cuestionando por qué ciertos cargos de agresión habían sido retirados. Presión desde múltiples ángulos creando ruido y atención. Luego, el movimiento clave, Gregorio hizo que un teléfono desechable enviara un mensaje de texto a Sergio haciéndose pasar por Federico Lobo, diciendo que tenía la confesión original y que iba a venderla a los medios a menos que Sergio le pagara 1,800,000 pesos. La trampa estaba tendida. En la tercera noche, Gregorio observaba desde un vehículo de vigilancia cómo Sergio llegaba al lugar de encuentro designado, un almacén abandonado en el muelle industrial. Sergio llegó solo, lo suficientemente arrogante como para pensar que podría manejar lo que Federico quisiera. Excepto que Lobo no estaba allí. En su lugar, Gregorio salió de las sombras. «Hola, Sergio». La mano de Sergio se movió hacia su chaqueta, probablemente en busca de un arma, pero Gregorio fue más rápido. Había traído a Marcos y a otros 2 excontratistas militares, todos armados, todos posicionados alrededor del almacén. «Yo no lo haría», dijo Gregorio. «Estás rodeado. Esta conversación puede ser por las buenas o por las malas. Tú eliges». El rostro de Sergio se contorsionó de rabia. «Estás muerto cuando mi padre se entere de esto. Tu padre se va a enterar de muchas cosas, como de que golpeaste a Julia Morales hasta la muerte y arrojaste su cuerpo a un lago». Gregorio sacó un dispositivo de grabación. Federico Lobo fue muy hablador antes de irse del país. ¿Quieres escuchar su confesión? Reprodujo el audio, la voz de Lobo describiendo en detalle cómo Sergio había llamado a su padre presa del pánico, cómo se deshicieron del cuerpo de Julia. Cada detalle incriminatorio. El rostro de Sergio se puso blanco. «Eso es falso. Te lo has inventado». El ADN del apartamento de Julia coincidía con las células de piel debajo de sus uñas. La policía tiene esa prueba de la investigación original. Simplemente no tenían suficiente para conectarlo a un caso más grande. Gregorio estaba mintiendo, pero Sergio no lo sabía. El detective Reyes ha estado construyendo un caso durante 3 años. Todo lo que necesitaba era una pieza de evidencia corroborante. Ahora la tiene. Los abogados de mi padre. Los abogados de tu padre no pueden hacer desaparecer las pruebas cuando ya han sido presentadas a la Policía Estatal y a la Fiscalía General de la República. Otra mentira, pero creíble. Vas a ir a la cárcel por asesinato, Sergio. La única pregunta es si te llevas a tu padre contigo o si cargas con la culpa tú solo. Los ojos de Sergio se movieron rápidamente, buscando una escapatoria. ¿Qué quieres? Quiero que confieses. Quiero que digas la verdad sobre lo que le hiciste a Julia Morales. Y quiero que testifiques que tu padre ayudó a encubrirlo. Gregorio se acercó. Haz eso y quizás consigas un trato. Cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. No lo hagas, y me aseguraré de que cada pieza de evidencia te señale a ti como el único asesino. Tu padre saldrá libre mientras tú te pudres. Me matará si hablo. Te sacrificará para salvarse a sí mismo, dijo Gregorio. Eso es lo que hacen los hombres como Venceslao Montero. Se protegen a sí mismos primero, a la familia después. ¿Cuántas veces te has sacado de apuros, Sergio? ¿Cuántas veces ha limpiado tus desastres? ¿Y qué crees que pasa cuando el desastre es demasiado grande para limpiarlo? El cálculo se reflejó en el rostro de Sergio, miedo, ira y, finalmente, una amarga comprensión. Si confieso, quiero inmunidad total, dijo Sergio. No vas a conseguir inmunidad por asesinato. Pero puedo arreglar un testimonio que te consiga cadena perpetua en lugar de la ejecución. Tómalo o déjalo. Sergio guardó silencio durante un largo momento. Entonces lo quiero por escrito del fiscal. Lo tendrás. Gregorio sacó su teléfono y marcó. Detective Reyes, tengo a alguien que quiere hablar sobre Julia Morales. Capítulo 7. La confesión. La sala de interrogatorios de la Policía Estatal era austera y fría.
Sergio Montero se sentó frente al detective Reyes y a una fiscal adjunta de distrito llamada Débora Valdés, una mujer perspicaz de unos 40 años que había construido su carrera procesando a acusados poderosos. Gregorio observaba desde detrás de un espejo unidireccional mientras Sergio comenzaba a hablar. No se suponía que pasara, comenzó Sergio, con la voz plana. Julia y yo estábamos discutiendo. Quería romper conmigo. Dijo que era demasiado controlador. Yo había estado bebiendo. Las cosas se salieron de control. Defina salirse de control, dijo Valdés. La golpeé. Se cayó y se golpeó la cabeza con la mesa de café. Las manos de Sergio temblaron ligeramente. Había sangre. Mucha sangre. Entré en pánico y llamé a mi padre. ¿Qué hizo su padre? Me dijo que me calmara, que no tocara nada. Luego envió a Federico Lobo, su jefe de seguridad. Lobo. Sergio tragó saliva. Lobo examinó a Julia, dijo que estaba muerta. Mi padre llegó 1 hora después. Y luego limpiaron el apartamento, se llevaron su cuerpo. Mi padre me dijo que fuera a su gala benéfica, que me dejara ver, que actuara con normalidad. Dijo que se encargaría de todo. ¿Cómo se encargó de ello?, preguntó Reyes. Lobo llevó su cuerpo a nuestra finca familiar. Hay un lago. Le pusieron peso, la metieron en el agua. Sergio levantó la vista. Al día siguiente, mi padre me dio el collar de mariposa de Julia. Dijo que lo encontró en mi apartamento, me dijo que lo tirara, pero yo lo guardé. Se lo di a mi hermana, Carmen. Le dije que lo escondiera. No sé por qué. Quizás una parte de mí quería que me atraparan. ¿Por qué no se presentó antes?, preguntó Valdés. Porque mi padre es dueño de la mitad de esta ciudad. Porque tenía miedo. Porque la voz de Sergio bajó, porque sabía que si hablaba, acabaría como Julia. Mi padre no deja cabos sueltos. La confesión continuó durante otra hora, con Sergio proporcionando detalles que solo alguien presente podría conocer: la ubicación en el lago, el tipo de pesas utilizadas, la solución de limpieza que Lobo había usado para quitar la sangre del apartamento de Sergio. Cada pieza encajaba en una imagen completa de asesinato y encubrimiento. Cuando terminó, Valdés miró a Reyes. Necesitaremos verificar todo. Equipo forense al lago, citar los registros de Inmobiliaria Montero, traer a Federico Lobo si podemos encontrarlo. Se fue del país, dijo Reyes. Pero tenemos su confesión escrita, y el testimonio de Sergio la corrobora. Gregorio entró en la habitación. Valdés levantó la vista. Señor Rivera, entiendo que usted es el responsable de traer a Sergio. Soy responsable de asegurarme de que mi hija no crezca en una familia de asesinos, dijo Gregorio. ¿Qué pasa ahora? Ahora construiremos un caso irrefutable. Órdenes de arresto para Venceslao Montero y cualquier otra persona involucrada en el encubrimiento. La sonrisa de Valdés fue aguda. Su suegro está a punto de aprender que ni siquiera el dinero puede comprar la inmunidad por asesinato. Luchará, dijo Gregorio. Tiene jueces, políticos. Tenía jueces y políticos cuando este era un caso sin resolver y sin pruebas. Ahora tenemos una confesión de su hijo y un cuerpo que recuperar. Eso lo cambia todo. Valdés se levantó. Váyase a casa, señor Rivera. Esté con su hija. Nosotros nos encargaremos de esto. Pero cuando Gregorio salía de la comisaría, su teléfono sonó. Número desconocido. Hola, Gregorio. La voz de Venceslao Montero era de hielo. Sé lo que hiciste. Sé que Sergio habló, pero has cometido un error crítico. ¿Cuál? ¿Crees que confesar un crimen es lo mismo que ser castigado por él? La risa de Venceslao fue fría. Me he estado preparando para esta posibilidad durante 3 años. Para mañana por la mañana, Sergio se retractará de su testimonio. Afirmará que lo amenazaste, que le coaccionaste para que hiciera declaraciones falsas. Mis abogados ya están redactando la moción. La policía tiene pruebas físicas. Tienen un lago que nunca obtendrán permiso para registrar sin una orden judicial que bloquearé a todos los niveles. Tienen la confesión de un hombre que huyó del país. Y tienen la palabra de Sergio, de la que se retractará. La voz de Venceslao se endureció. Has perdido, Gregorio. Otra vez.
Y ahora voy a destruirte. Tu carrera, tu reputación, tu acceso a tu hija. Para cuando termine, Sofía ni siquiera recordará tu nombre. La línea quedó en silencio. Gregorio se quedó en los escalones del juzgado, con la rabia y la frustración luchando en su interior. Venceslao tenía razón. Incluso con la confesión de Sergio, un abogado hábil podría destrozarla. El sistema se movía lentamente, y Montero tenía tiempo para socavar todo. Pero Gregorio aún no había jugado todas sus cartas. Capítulo 8. La exposición. Necesito que confíen en mí, dijo Gregorio al detective Reyes y a Marcos. Estaban reunidos en su apartamento esa noche, planeando su próximo movimiento. Lo que estoy a punto de hacer no es legal. No es seguro, y podría repercutir en todos nosotros. ¿Qué estás pensando?, preguntó Reyes. Gregorio abrió su portátil, mostrando una red de datos, registros financieros, comunicaciones, imágenes de seguridad que había estado recopilando durante semanas. Venceslao Montero ha pasado su vida construyendo poder a través de conexiones y miedo. Pero ese poder solo funciona en las sombras. A la luz del día, expuesto al escrutinio público, se consume. ¿Quieres filtrarlo todo?, dijo Marcos. No solo filtrarlo, detonarlo. Los dedos de Gregorio volaron sobre el teclado. He estado construyendo un archivo completo sobre la empresa criminal de Venceslao Montero, los sobornos a los jueces, la intimidación de testigos, los negocios construidos sobre el fraude, la confesión de Federico Lobo, la confesión de Sergio antes de que sus abogados lleguen a él, las pruebas de la eliminación del cuerpo. Todo. Si publicas eso, podría comprometer el caso legal, advirtió Reyes. No habrá un caso legal. No uno que funcione. Gregorio se encontró con la mirada de Reyes. Venceslao ya se está moviendo para socavar el testimonio de Sergio. Para la próxima semana, nuestro testigo estrella se habrá retractado y alegará coacción. La fiscal perderá su ventaja. Venceslao se librará. Entonces, ¿cuál es tu jugada? Envío todo a todos los principales medios de comunicación, a cada periodista que haya cubierto la corrupción, a cada plataforma de redes sociales y sitio web que pueda encontrar, simultáneamente. Antes de que Venceslao pueda detenerlo, Gregorio mostró un calendario de publicación preparado. En 5 minutos, si presiono este botón, toda la verdad sobre Venceslao Montero se hará pública. Cada crimen, cada encubrimiento, cada sucio secreto. Eso es justicia por mano propia, dijo Reyes en voz baja. Es la única justicia disponible cuando el sistema está amañado. La voz de Gregorio era dura. Venceslao Montero ha comprado y corrompido todos los canales oficiales. Así que los rodeamos. El tribunal de la opinión pública. Dejemos que todo el mundo vea quién es realmente. Reyes guardó silencio durante un largo momento. Como policía, incluso uno suspendido, esto violaba todo para lo que había sido entrenado. Pero como un hombre que había visto a Montero escapar de la justicia durante 3 años, que había visto a gente buena ser intimidada y herida. Hazlo, dijo Reyes. Gregorio presionó el botón. El lanzamiento fue perfectamente sincronizado, domingo por la noche, a las 8 de la tarde, cuando los medios de comunicación preparaban sus historias del lunes por la mañana. El volcado de datos llegó a las bandejas de entrada de 200 periodistas simultáneamente. En 10 minutos, el primer artículo comenzó a aparecer en línea. En 1 hora, era tendencia en todas las plataformas de redes sociales. Magnate inmobiliario Venceslao Montero implicado en el encubrimiento del asesinato de su hijo. Confesión exclusiva revela la eliminación del cuerpo de la profesora desaparecida Julia Morales. Escándalo de corrupción. Como la familia Montero compró el silencio durante 3 años. Gregorio observó el ciclo de noticias explotar desde su portátil. Todos los medios recogieron la historia. Los documentos de la confesión fueron verificados como auténticos. Fotografías del collar de mariposa, cronología de los hechos, declaraciones de testigos, todo expuesto con meticuloso detalle. Su teléfono sonaba constantemente, periodistas pidiendo confirmación, fuentes queriendo añadir información, gente a la que había ayudado a lo largo de los años ofreciendo apoyo. Gregorio los ignoró a todos, esperando en cambio una respuesta específica. Llegó a las 9:47 de la noche. Venceslao Montero apareció en televisión, flanqueado por abogados que intentaban controlar la narrativa.
Estas acusaciones son completamente falsas, difundidas por un individuo perturbado con una vendetta contra mi familia, dijo Venceslao con suavidad. Mis abogados están presentando cargos criminales contra Gregorio Rivera por difamación, acoso y... Pero los periodistas no se lo tragaron. Habían visto las pruebas, las confesiones, el encubrimiento documentado. Señor Montero, ¿mató su hijo a Julia Morales? ¿Ayudó a deshacerse de su cuerpo? ¿Qué hay de los sobornos al juez Gustavo Montes para suprimir la investigación? ¿Es cierto que amenazó a la mejor amiga de la víctima después de que hablara con la policía? La compostura de Venceslao se quebró. Por primera vez en su vida, no podía controlar la sala. Sus abogados intentaron poner fin a la conferencia de prensa, pero el daño estaba hecho. El emperador estaba desnudo, y todos podían verlo. A medianoche, el fiscal general del Estado anunció una investigación especial sobre la familia Montero. La Fiscalía General de la República, FGR, abrió una investigación por corrupción. 3 jueces que Venceslao había sobornado anunciaron repentinamente su jubilación. Los políticos se apresuraron a distanciarse del nombre de los Montero. El imperio se desmoronaba. Capítulo 9. Justicia. Una semana después, buzos forenses de la Policía Estatal recuperaron los restos de Julia Morales del Lago en la finca de los Montero. Su cuerpo había sido lastrado exactamente donde indicaban las confesiones de Sergio y Lobo. Los registros dentales confirmaron su identidad. Después de 3 años, Julia fue finalmente encontrada. Sergio Montero fue arrestado y acusado de asesinato en 2º grado. Intentó retractarse de su confesión como Venceslao había planeado, pero las pruebas físicas corroboraron cada detalle. Sus abogados negociaron un acuerdo de culpabilidad, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a cambio de testificar contra su padre. Venceslao Montero fue arrestado por cargos de complicidad en asesinato, obstrucción a la justicia y conspiración. Federico Lobo fue extraditado de Guatemala para enfrentar cargos similares. 3 jueces que habían aceptado sobornos fueron acusados. Un senador estatal renunció en desgracia. El juicio fue la noticia más importante en una década. Gregorio se sentó en la sala del tribunal todos los días, viendo a los caros abogados de Venceslao intentar manipular y desviar la atención, pero las pruebas eran abrumadoras: el testimonio de Sergio, la confesión de Lobo, el cuerpo recuperado, las pruebas forenses del apartamento de Sergio. Todo apuntaba a una sola conclusión. Culpable. Venceslao Montero, el hombre que había construido un imperio sobre la corrupción y la intimidación, fue sentenciado a 25 años de prisión por su papel en el encubrimiento del crimen de su hijo. A los 72 años, era efectivamente una cadena perpetua. Mientras se leía el veredicto, Gregorio observó el rostro de Venceslao. El anciano no mostró ninguna emoción, pero sus ojos encontraron a Gregorio en la sala. Había odio allí y algo más, respeto, quizás, un reconocimiento. Gregorio le había ganado en su propio juego. Después del juicio, Gregorio se reunió con Carmen por primera vez desde el hospital. Parecía más pequeña, de alguna manera, disminuida. Su padre estaba en prisión. Su hermano moriría en una celda. El imperio de su familia se había derrumbado. No lo sabía, dijo en voz baja. ¿Sobre Julia? ¿Sobre lo que hicieron? Juro que no lo supe hasta que mi padre me dio ese collar. Pero ayudaste a esconderlo, dijo Gregorio. Los elegiste a ellos por encima de la verdad. Tenía miedo. No entiendes lo que es crecer en esa familia con ese tipo de presión. Entiendo que tomaste una decisión, y nuestra hija casi paga el precio por ella. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. ¿Qué pasa ahora? ¿Con nosotros? Gregorio había pensado en esta pregunta durante semanas. Una parte de él quería marcharse, llevarse a Sofía y no mirar atrás nunca. Pero recordaba a la mujer con la que se había casado antes de que el veneno de Venceslao lo infectara todo. Recordaba por qué la había amado. «Vas a ir a terapia», dijo Gregorio. «Terapia de verdad, con alguien que se especialice en trauma familiar. Vas a confrontar lo que tu padre y tu hermano hicieron y tu papel en ello. Vas a reconstruirte como alguien de quien Sofía pueda estar orgullosa. ¿Y si hago todo eso? Entonces quizás, con el tiempo, podamos encontrar la manera de criar juntos a nuestra hija. No como marido y mujer.
Eso se acabó. Sino como dos personas que aman a Sofía y quieren que crezca sana y segura. Carmen asintió, secándose los ojos. Lo haré. Lo que sea necesario. 2 meses después, Gregorio estaba en su nuevo apartamento, más pequeño que la casa que había compartido con Carmen, pero era suyo. Sofía estaba sentada en el suelo jugando con sus juguetes. Era resistente, como lo son los niños, ya recuperándose del trauma de los últimos meses. «Papá, ¿podemos ir por un helado?», preguntó Sofía. «Claro, princesa. Lo que quieras». Mientras caminaban hacia la heladería, con la mano de Sofía en la suya, Gregorio sintió algo que no había sentido en meses: paz. La lucha había terminado. Se había hecho justicia. Su hija estaba a salvo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. «¿Café mañana? Tengo un nuevo caso que necesita tus habilidades». Gregorio sonrió. Había pasado años en inteligencia militar, cazando a los malos en países extranjeros. Pero los verdaderos enemigos estaban aquí, escondidos detrás del dinero, el poder y los sistemas corruptos. Había encontrado su propósito: usar sus habilidades para exponerlos, para llevar luz a la oscuridad, para proteger a los inocentes. Respondió: «Estoy dentro». Sofía lo miró. ¿Quién era? Solo un amigo, cariño. Nada de qué preocuparse. Compraron su helado y se sentaron en el parque a ver el atardecer. En algún lugar de la ciudad, Venceslao Montero estaba sentado en una celda de prisión, su imperio en cenizas. Sergio pasaría su vida tras las rejas. La familia de Julia Morales finalmente tenía un cierre y justicia. Y Gregorio Rivera, el hombre que intentaron quebrar, había ganado. No a través del sistema. No siguiendo reglas que protegían a los culpables, sino siendo más inteligente, más rápido y más despiadado que sus enemigos. Comprendiendo que a veces la justicia requería operar en las sombras, usando herramientas que la ley no podía tocar. Era bueno en ello. Y había muchos más Venceslao Montero en el mundo. Sofía tiró de su manga. «Papá, estás sonriendo. ¿En qué piensas?». Gregorio le alborotó el pelo. «Solo pensaba en el futuro, princesa. Creo que va a ser bastante bueno». Y por primera vez en meses, lo creyó. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos veremos.